Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos al segundo programa de nuestro segundo año de los consejos de Manolo. Quiero agradecer muy profundamente a toda la gente que en el transcurso de esta primera semana, desde que hicimos el primer programa, se ha comunicado tanto por teléfono como personalmente, un poco agradeciéndonos que estemos de nuevo, ¿no? En realidad el gusto es nuestro, el poder estar aquí es para nosotros una manera de devolver, como siempre digo, lo que la comunidad nos ha dado. Entonces, no es ningún problema, lo hacemos con gusto, lo vamos a seguir haciendo y realmente con mucha satisfacción, porque incluso viendo la posibilidad de que con este cambio de horario que tenemos, en un horario muy importante para cualquiera que trabaja en televisión o que ve televisión, esté la posibilidad de que no lo pueda ver en ese momento. El programa a partir del sábado ya también salió, va a ir en segunda, como una repetición, ¿no es cierto? Entonces vamos a repetir, vamos a estar los martes a las 21 horas y vamos a estar los sábados a las 11 de la mañana para aquel que no tuvo la posibilidad de verlo en primera instancia. Recuerden que pueden comunicarse, como siempre, al 3764 75 98 45, enviando un mensaje de texto, @Manolo espacio y la pregunta que deseen formular. Han llegado infinidad de preguntas, las fuimos contestando, otras vamos a tratar de hacerlos hoy y así sucesivamente, como tratando de cumplir como siempre hemos hecho. El tema que hoy nos convoca, que nos compete, yo me tomé el atrevimiento un poco de armar los programas en base a prioridades, ¿no? Así el primer programa fue Gripe A, un tema de candente actualidad, y no puede escapar a este universo el próximo tema, que incluso lo pensamos en hacerlo en dos maneras, hacerlo en un primer programa, hablar sobre la enfermedad, y en un segundo programa que vamos a hacer la semana próxima, hablar sobre la prevención, porque es un tema muy extenso y más que extenso es importante. Y está dando vueltas, está cerca, entonces me parece que se merece la importancia que le vamos a dar. Obviamente estamos hablando de esta enfermedad conocida como dengue, y hoy nos vamos a dedicar a todo lo que es cuadro clínico, a lo que son los síntomas, cómo se contagia, y en el próximo programa vamos a hablar específicamente de las medidas de prevención que son tan o más importantes que la propia enfermedad. También habrán notado que nuestra nueva ambientación tiene un sillón que está vacío. Ese sillón está reservado para que a partir del tercer o cuarto programa nosotros podamos contar con invitados, con profesionales que nos van a hablar de temas específicos, porque nos está pasando que la gente está pidiendo muchos temas, muchas enfermedades, y bueno, hay enfermedades que a mí temas que me gustaría compartir con colegas y amigos, entonces ya estamos trabajando sobre eso. Por eso esto nuevo que se va a transformar prácticamente en un diálogo sencillo, ameno, para que la gente pueda entender a la enfermedad y pueda entender la forma de prevenirla. Si vamos concretamente al tema del dengue, bueno, sabemos que el dengue es una enfermedad antiquísima, ya se hablaba de ella en el año 200, 300 después de Cristo, o sea, estamos hablando prácticamente en la dinastía china. Es una enfermedad muy antigua, es una enfermedad que hace años que afecta a la humanidad, que tiene sus idas y venidas, ha hecho epidemias, ha hecho crisis, ha hecho brotes. Entonces, ¿cómo puede ser que 2000 años después sigamos hablando del dengue? ¿Y cómo puede ser que hasta el momento no se haya logrado, se está trabajando, no se haya logrado todavía una vacuna? Bueno, es la realidad que tenemos y por eso la importancia de hablar del dengue, ¿no? La definimos como una enfermedad infecciosa producida por un virus. En realidad es un virus que tiene distintas variantes.
ustedes podrán observar que se conoce el DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, de acuerdo a cuál sea el virus que vaya provocando la enfermedad. Esto quiere decir de que no es el mismo virus el que provoca siempre la enfermedad. A veces una persona contrae el dengue y se enfermó por la variante DEN 1 y realiza su inmunidad sobre ese virus, ¿no? Lo cual no quiere decir que si después en una segunda oportunidad es invadido por otro virus, vuelva a padecerla. Incluso se corre el riesgo de que la enfermedad sea más grave, con mayor morbilidad, con mayor afectación. Entonces, hasta el día de hoy se conocen lo que se llaman 4 variedades o 4 serotipos de dengue. Ya están en estudio otras tantas, pero las que están confirmadas y que producen la enfermedad son estas 4. Decimos que también se la conocía en la antigüedad, figura en libros de textos muy antiguos como se la conocía como la fiebre rompehuesos, porque la gente que padeció el dengue refiere que el dolor de huesos realmente es insoportable, es una cosa que no tiene alivio, no hay forma de calmar el dolor, produce muchísima afectación general. Y también hay otras variantes de la cual uno siempre trata de evitar hablar, pero bueno, terminamos hablando, que es la variedad más grave del dengue, que es el dengue hemorrágico. Son distintas alternativas. Por ejemplo, si una persona contrajo el dengue, que incluso pudo pasar como una enfermedad banal, suave, no tan fuerte, hasta casi desapercibida, como si fuese una gripe, en una nueva oportunidad es infectado por el virus del dengue, pero por otra variedad, la enfermedad puede ser mucho más grave, puede afectarlo en mayor medida e incluso puede provocarle trastornos muy serios que hasta incluso ponen en riesgo la vida del paciente. Pero, ¿quién es la estrella de esta enfermedad? Lamentablemente es este personaje que vemos acá atrás, ¿no es cierto? El mosquito. Este mosquito, conocido como Aedes aegyptis, es un mosquito muy particular, también se lo llama mosquito zancudo. Viendo la placa ustedes se darán cuenta por qué. Se lo distingue porque es un mosquito que cuando se apoya en las paredes, se apoya con lo que serían las patas de adelante, levanta las patas de atrás, tiene esa coloración negra con rayas blancas y esa particularidad también de tirar las patitas hacia atrás, ¿no? Es un mosquito bastante fácil de identificar. Tiene algunos hábitos que es importante conocer. Generalmente circula de día, no es un mosquito de hábitos nocturnos, de noche prácticamente podemos decir que descansa, ataca de día y de tarde. ¿Y por qué es tan importante hablar del mosquito? Porque es el que transmite la enfermedad, es lo que en medicina se llama, o en epidemiología se llama el vector, o sea, es el que va a llevar la enfermedad de una persona enferma a una persona sana. Entonces, una persona que tiene dengue es picada por este mosquito, porque no puede ser por cualquier mosquito, tiene que ser este. El virus es absorbido hacia el intestino del mosquito, ahí sufre una serie de transformaciones, lo hacen más mórbido, lo hacen más activo, y una vez que el mosquito pica a una persona sana, le inocula el virus de la enfermedad y comienza el periodo de incubación, periodo de contagio y el cuadro clínico en la otra persona. Por eso es que acá la estrella del programa en realidad es el mosquito y es a quien vamos a apuntar todos los cañones, como decimos habitualmente. Si hablamos de lo que es el cuadro clínico que genera el dengue, ¿no? Es una enfermedad muy parecida a una gripe. Tiene un periodo de incubación que va de 2, 3, 7 días, 10 días a lo sumo, y que una vez que es inoculado, ese es el periodo en el cual van a empezar a aparecer los síntomas. Los síntomas son muy claros, son fiebre, dolor de cabeza, un dolor intenso en los huesos y en las articulaciones. Hay algo muy característico que es el dolor retroocular. La gente dice que le duele atrás de los ojos, le duelen los ojos y los ganglios están inflamados. Aparece una erupción en la piel,
aparecen esas lesiones que se llaman petequias, que son pequeñas hemorragias en la piel, gastritis, puede haber estreñimiento o diarrea, puede haber náuseas, vómitos, y ya la enfermedad se va complicando cuando empezamos a notar que comienza a aparecer el sangrado de nariz y el sangrado de las encías simplemente al cepillarse los dientes. De esta manera estamos haciendo una introducción a lo que es la enfermedad, hablamos de la historia, hablamos del germen que la produce, del vector del mosquito que la transmite y también de lo que es el cuadro clínico. Hay los que llamamos síntomas de alarma, ¿no es cierto? Son los más llamativos. Cuando nosotros estamos en presencia de esto, tenemos que abrir muy bien los ojos porque son los síntomas que van a indicar que la enfermedad está evolucionando mal, que está evolucionando en forma tórpida. Entonces, ese es el tema del próximo bloque, los síntomas de alarma, cómo hacer el diagnóstico y cómo hacer el tratamiento. No se vayan, en un minuto seguimos hablando del tema del día, que es el dengue. Bueno, seguimos hablando del tema del día, que es el dengue, y reforzando un poco más esto de que por qué es importante hablar, porque en el próximo programa vamos a hablar de la prevención, que es, yo creo que es la base de nuestro trabajo, pero para prevenir hay que saber, hay que conocer la enfermedad. Entonces por ahí es un poco duro hablar de la enfermedad en sí, porque es una enfermedad bastante que provoca mucho daño. Pero es importante hablarlo porque entonces uno está preparado, sabe a qué se enfrenta y sabe que cuando personalmente, desde la comunidad, desde el gobierno, desde cualquier ámbito se le pide la colaboración a la gente debe colaborar, ¿no es cierto? ¿Y por qué somos una zona de riesgo? Somos una zona de riesgo porque hay dengue en el Paraguay, hay dengue en el Brasil y están denunciados en lo que va del año en la Argentina más de 180 casos de dengue. Por supuesto que no tiene nada que ver con los más de 50.000 que hay en el Brasil y Paraguay, pero que la enfermedad está latente, de que está cerca y bueno, la idea es, como yo siempre les digo, no es alarmar, es alertar, es saber que el mosquito puede viajar, puede volar y que puede trasladarse o puede estar cerca nuestro, entonces nosotros estamos expuestos a la enfermedad. Si seguimos con el cuadro clínico, que es lo que estábamos haciendo hincapié, habíamos hablado de un cuadro clínico general que se parece mucho a una fiebre común. Ahora, como pasaba con la gripe A, también aquí al tercer o cuarto día, la enfermedad, el paciente no mejora, el chico no mejora, al contrario, la fiebre es más intensa, se pone pálido, se pone sudoroso, aparece lo que llamamos la somnolencia, o sea, es un chico que le cuesta mucho despertarse y alterna periodo de somnolencia con irritabilidad, una cosa muy... La madre, que es la que conoce al chico, sabe que su bebé o su niño está teniendo esos periodos de alternancia, que de rato está muy tranquilo y de rato se pone muy nervioso y hasta lo desconoce. Aparecen otros signos como la taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, cuando uno le toca el corazoncito, el pecho, ve que el corazón late rápidamente, se produce un bajón en la presión arterial, que aunque ustedes no lo crean, los chicos también deben tomarse la presión arterial, ¿no es cierto? Porque los chicos tienen presión como nosotros, entonces cuando hay una bajada de la presión se produce lo que nos pasa a los adultos, o sea, nos descomponemos, nos desvanecemos, se nos aflojan las piernas, vomitamos, o sea, la hipotensión es un signo también de que el dengue va ganando terreno. Aparecen otros datos, otros síntomas muy característicos porque ya hablan de un dengue de mayor gravedad, como son los trastornos neurológicos, aparece confusión mental, aparece también el grado extremo son las convulsiones. En algún momento
en algún programa vamos a hablar de las convulsiones porque es un tema delicado y es un tema que merece un tratamiento especial. Entonces, como ustedes ven, aquí ya llegamos a un paciente que convulsionó, un chico que empezó con un cuadro muy suave, como una gripe, como un resfrío, y resulta que ahora está convulsionando y con riesgo de vida. Entonces, ese es el dengue, es una enfermedad que quema etapas, es una enfermedad que lamentablemente a veces uno no la puede diagnosticar a tiempo, pero bueno, tenemos forma de hacerlo. Hay que tratar de hacer un diagnóstico precoz, porque si bien esta es una enfermedad viral, quiere decir que no tiene un tratamiento, esto no se cura con antibióticos, pero sí es importante diagnosticarla a tiempo para evitar las complicaciones, y las complicaciones sí son tratables con antibióticos. ¿En qué nos basamos siempre que vamos a hacer un diagnóstico? En el interrogatorio, o sea, preguntarle a los familiares, yo digo a los familiares porque estamos hablando de niños, pero tranquilamente puede tratarse de un adolescente o de un adulto. ¿Dónde estuvo en los últimos 7, 10 días? Si estuvo en una zona endémica del dengue, si vino del Paraguay, si vino del Brasil, si estuvo en una comunidad cerrada donde puede haber gente con síntomas sospechosos de dengue, si tiene un dolor de cabeza intenso, si vemos que, por ejemplo, manifiesta esos síntomas que decían, algo característico. El paciente concurre a la consulta y dice, me duelen los ojos, pero me duele atrás de los ojos. Es lo que llamamos el dolor retroocular. Los dolores óseos son intensos. ¿Se acuerdan que les decía y que hablábamos de la fiebre rompehuesos, ¿no? A ese extremo llegaban los dolores que los pacientes se revolcaban en la cama, ¿no? También tenemos muchos dolores musculares, hay gran postración, o sea, el paciente prácticamente no puede levantarse, aparecen las petequias, que ya son hemorragias, quiere decir que ya hay un problema de coagulación interna, hay hemorragias internas también. No perdamos de vista que el paciente pudo haberse desplazado, pudo haber sido picado por el mosquito y pudo traer la enfermedad desde otra localidad, como les decía también, del Brasil o del Paraguay. O pudo haber estado en alguna zona endémica de dengue. Hoy por hoy nosotros, gracias a Dios, todavía no somos, pero debemos hacer todo lo posible para que nuestra provincia no se transforme en una zona endémica de dengue. Quiere decir donde el dengue se instale y a partir de ahí se disemine a otros centros de todo el país. El laboratorio ayuda mucho también en el diagnóstico del dengue. Hay métodos directos y hay métodos indirectos. Se puede aislar rápidamente el virus, o sea, con un análisis de sangre. Lo que pasa es que hay que pensarla la enfermedad. Cuando viene un paciente con dengue, uno tiene que pensar que la puede tener, entonces aparte del hemograma, que uno le pide la glucemia, de la orina, de la materia fecal, tenemos que pensar de que puede ser un dengue y pedirle un estudio en sangre en el cual a las 24 horas uno puede saber perfectamente si el paciente tiene dengue o no. Inclusive hay test rápidos donde en 30 minutos uno puede saber o por lo menos tener una alta sospecha de que el paciente pueda tener la enfermedad del dengue. Se aíslan también, el virus puede ser aislado en la sangre a más tardar en 72 horas. Ayudan también la PCR, que es un análisis que indica actividad infecciosa, el NS1, que es otro método de laboratorio, y después están los métodos indirectos, ¿no es cierto?, donde ya no nos manejamos con lo que todos conocemos, el hemograma. Aquí lo que hacen es, más que nada, bajan los glóbulos blancos como en otro, disminuyen las plaquetas. Las plaquetas son los elementos que intervienen en la coagulación de la sangre. Entonces, cuando un paciente se queda con pocas plaquetas o sin plaquetas, está expuesto a tener sangrados. Pero no hablo de sangrados de que se corta y no le cierra la herida, no. Estoy hablando de sangrados internos, sangrados en los órganos vitales como el hígado, el pulmón, como el corazón, como los riñones, como el cerebro. Imagínense el mismo sangrado que se produce a nivel de la piel, tenerlo a nivel neurológico. Por eso hablamos de que hay temas que, si uno toma el interrogatorio, el cuadro clínico del paciente, si se basa en la sospecha, porque hay que pensarlo, y si se basa en los estudios que disponemos hoy actualmente de laboratorio,
podemos hacer un diagnóstico de dengue y si bien no es mucho lo que se puede hacer desde el punto de vista del tratamiento, sí son todas medidas de sostén, medidas generales, porque todavía no hay medicamentos específicos contra el dengue, pero sí podemos hacer mucho, sobre todo para evitar las complicaciones y sobre todo para evitar que el paciente sufra alguna otra infección sobreagregada en la cual sí deberíamos recurrir a los antibióticos. Bueno, como ven, vamos con la definición, con el cuadro clínico, con el diagnóstico. Vamos a dejar el último bloque, los minutos que nos quedan, para hablar del tratamiento y hacer algunas, también si podemos, si tenemos tiempo, responder algunas preguntas que nos han llegado y que quedaron inclusive del programa anterior. Gracias por estar, no se vayan, en un minuto volvemos con el tema de hoy, dengue. Bueno, estamos en el último bloque del programa de hoy. Como ustedes saben, estamos hablando de dengue. Recuerden que pueden comunicarse vía mensaje de texto al 3764 75 98 45, @Manolo Espacio y el mensaje que quieran dejar. Nos toca ahora hablar del tratamiento de esta enfermedad. Y cuando ustedes, después que termine de hablar del tratamiento, se van a dar cuenta que no es mucho lo que podemos hacer. Son medidas generales, son medidas de sostén, no hay un antibiótico que cure la enfermedad, no hay un antiviral que ataque directamente al virus. Entonces el tratamiento es un arma más que tenemos y ahí van a tomar real dimensión de por qué son tan importantes las medidas de prevención. Porque si uno se agarra, por así decirlo, un dengue leve, hasta puede pasar desapercibido, es quizás que alguno de nosotros ya lo hayamos tenido. Si volvemos a ser contagiados de dengue ya no va a ser tan fácil y en la medida en que uno se va recontagiando, como el virus va mutando y son virus distintos, la enfermedad se vuelve más dramática, se vuelve hasta con desenlaces que no son los mejores. Y como no hay un tratamiento específico, el tratamiento pasa casi exclusivamente por la prevención, que es el tema que nos va a ocupar en el próximo programa. Corresponde ahora que hablemos de qué podemos hacer ante un caso de dengue. Siempre uno trata para ser práctico, para ser didáctico, vamos a separar los pacientes en tres grupos. Un grupo que llamamos pacientes del grupo A, que sería el más leve, que es prácticamente de tratamiento ambulatorio, o sea, el diagnóstico se hace en el consultorio de una clínica, en la salita, en el CAPS, en el hospital. Uno hace el diagnóstico de un probable dengue, le pide los estudios, el paciente no está en mal estado general, se lo ve entero, entonces es un tratamiento que puede ser lo que llamamos un tratamiento ambulatorio. Lo mandamos a la casa, que haga reposo, que no vaya a trabajar, que no vaya a la escuela, que no vaya a la guardería. Tiene que tomar abundante cantidad de líquido porque son pacientes que tienen mucha fiebre y transpiran mucho. Tiene que tratar de alimentarse porque la alimentación siempre es buena para que el paciente no se desnutra. Un paciente se puede desnutrir en 7 días. Hay que recetarle antifebriles para bajar la fiebre. Nada del otro mundo, más que paracetamol, de ser posible, o cualquier antifebril común, menos aspirina. Sabemos que la aspirina prácticamente tiene sus indicaciones muy precisas en algunos pacientes cardiovasculares, pero hoy la aspirina dejó de ser ese medicamento que se usaba para todo, para el dolor de cabeza, para la fiebre, para cuando uno no quería ir a la escuela, para cualquier cosa a uno le daban una aspirineta, ¿no es cierto? Entonces esa etapa terminó. La aspirina está demostrado que no es tan inocua y puede incluso complicar mucho más las enfermedades. Ese sería el primer grupo de pacientes, el paciente de mejor manejo y que prácticamente o se trata o no se trata porque el dengue pasa desapercibido.
Ahora, si pasamos al segundo grupo, a lo que llamamos pacientes del grupo B, ya son pacientes que requieren un tratamiento un poquito más especial. Están un poco más complicados, tienen mucha fiebre, no toleran la hidratación, vomitan todo lo que se le da, no soportan el dolor en el cuerpo, el dolor muscular, el dolor en los huesos. Entonces son pacientes a los cuales debemos internarlos por 48, 72 horas y de acuerdo a la evolución después evaluamos si pueden retornar a su hogar o si lamentablemente pasan a la etapa posterior donde ya requieren un tratamiento mucho más intensivo. En esta etapa se le reponen los líquidos endovenosos, o sea, se le pone, como decimos habitualmente, suero, se le controlan los signos vitales, se le baja la fiebre, se lo hidrata, se lo controla y es un paciente que si a las 48, 72 horas está en buenas condiciones, es un paciente que tranquilamente puede retornar a su casa y cuando se sienta mejor puede retornar a su lugar habitual de trabajo, a su escuela, a su jardín, a donde sea, a tener contacto con la comunidad. Pero hay un grupo que es al cual nosotros no queremos llegar, ¿no es cierto? Y que es el grupo 3, son habitualmente los pacientes que ya tienen una segunda o una tercera infección por el dengue. Ahí aprovecho para ver esta imagen, ¿no es cierto? Una imagen muy característica de un paciente con tratamiento con dengue, ¿no? El paciente puede compartir la habitación con otro paciente, pero debe estar aislado en este sentido. De nada vale que esté aislado en una habitación si en la habitación hay mosquitos. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Que el paciente tenga un mosquitero, que volvamos al antiguo mosquitero para que el mosquito no penetre, no se acerque a este paciente que está enfermo, no le extraiga la sangre al picarlo y no traslade la enfermedad a otro paciente. Vemos también la hidratación que se hace en un paciente que está internado. O sea, todas estas medidas generales las hacemos ya cuando el paciente tiene un dengue que merece hospitalización. Ahora, cuando hablamos de la forma más grave del grupo C o del tercer grupo, ya estamos con un paciente que desarrolló una enfermedad un poco más agresiva, con mucho más síntomas, con mucho más morbilidad, o sea, con mucha más afectación. Es lo que llamamos el paciente con dengue grave. Estos pacientes ya no están ni para tratarse en la salita ni para tratarse en una internación común. Habitualmente requieren de un cuidado intermedio o de un cuidado en una terapia intensiva. Son pacientes en los cuales sus signos vitales se ven muy alterados, le baja la presión, tienen convulsiones, se deshidratan, vomitan, pueden tener delirio, pueden tener problemas de arritmias cardíacas, o sea, son pacientes que requieren un tratamiento muy especial y que solamente se lo puede brindar un servicio de terapia intensiva. Como ustedes ven, el tratamiento del dengue va desde el tratamiento ambulatorio, pasando por una etapa intermedia, que será ese paciente que decimos no lo vemos tan bien como para que se vaya a la casa, tampoco está tan mal como para que vaya a una terapia intensiva, pero necesita un control. A ese lo observamos, lo tenemos 2 o 3 días y de acuerdo a la evolución lo resolvemos. Y el último es el que lamentablemente va a necesitar la terapia intensiva y que incluso tiene una altísima posibilidad de un desenlace no deseado. En estos casos estamos hablando del dengue hemorrágico. Entonces, si hacemos una breve síntesis del por qué es importante el dengue. Decimos, hoy no está, estuvo, lo padecimos, estamos rodeados por sectores que son endémicos, zonas endémicas de dengue, que son el Brasil, el Paraguay, hay zonas del interior de la provincia que ignoramos en qué condiciones están. Entonces, el dengue está latente, el dengue está al acecho. Solo falta que se den las condiciones para que el mosquito aparezca, saque el virus de un paciente y se lo traslade a otro. Entonces, es tan corto ese trayecto y estamos tan expuestos en una zona subtropical o tropical como la nuestra, motivo por el cual debemos tomar todas las precauciones. De las prevenciones, de la forma de contrarrestar a este flagelo prácticamente que es el dengue, vamos a hablar en el próximo programa. Hoy queríamos que usted conozca la enfermedad, que sepa cómo es, cuáles son los síntomas, cuándo debe concurrir al médico,
que no debe automedicar a su hijo, que no debe darle un antibiótico por su cuenta porque no ayuda para nada, al contrario, puede complicar mucho, de que no debe quedarse en su casa y decir, bueno, tiene dengue, no lo voy a llevar para que... No, tiene que hacer una consulta precoz al centro de salud más cercano. Y acá hablamos de la parte pública, privada, porque como yo siempre digo, la salud es pública, la salud es del pueblo, la salud es de uno. No importa si se la brinda un servicio estatal o un servicio privado, pero es un legítimo derecho de cada persona. Entonces debemos tener derecho a transmitir lo que nos pasa y a encontrar respuesta en aquellos que están preparados para darla. Con esto nosotros hemos intentado dar un panorama de lo que es la enfermedad. En el próximo programa vamos a hablar de la prevención y yo voy a aprovechar que nos quedan un par de minutos. Vamos a tratar de contestar algunas preguntas que nos fueron llegando en el programa anterior. Algunas ya las he contestado, espero que les hayan llegado las respuestas adecuadas y espero que les sean de ayuda. Muchas gracias a aquellos que están contentos porque el programa haya vuelto y sepan que estamos de vuelta porque ustedes lo quisieron. Así que yo simplemente voy a tratar de responder, incluso le digo más, hay preguntas que por ahí no tienen nada que ver con los temas que estamos tratando, pero que como son interesantes, conviene que uno las lea y responda más o menos para orientar sobre qué se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, me preguntaba una señora, doctor, ¿un resfrío es igual a una gripe? Mis nenas viven habitualmente resfriadas. ¿Puede pasar eso a una gripe A? Esto es referente al programa anterior. Y no, la gripe A es otra cosa, pero el resfrío puede, digamos, la gripe A puede comenzar como un resfrío, puede comenzar. Habíamos hablado de que puede evolucionar hacia una gripe A si tiene el virus en la sangre y si se dan las condiciones en el cuerpo para que ésta se propague. Había otra pregunta que me pareció también muy oportuna. Doctor, quisiera saber qué es el autismo y si se cura. Bueno, esto es algo que nosotros tenemos pendiente desde el año pasado. Hacer un programa especial sobre autismo, una enfermedad que va en crecimiento, que va lamentablemente que va avanzando. Yo creo que por los mismos cambios, situaciones que se van produciendo, pero también porque hay mayores elementos para hacer el diagnóstico. Hay gente que trabaja en autismo, hay gente que trabaja con responsabilidad en el tema. Hay que tratar de no sobrediagnosticar el autismo, hay que hacerlo en forma correcta porque tiene su tratamiento y las personas pueden llevar una vida bastante ordenada. Vamos a traer a los profesionales que conocen mucho sobre autismo y son quienes nos van a asesorar sobre las medidas a tomar seguramente. Doctor, buenas noches. Me gustaría que hable sobre la meningitis. Sobre qué... Bueno, yo creo que esto está un poco relacionado. Con un tema que tuvimos la semana pasada, que justo coincidió con el programa, el día del programa, y que fue lamentablemente un adolescente que falleció de una meningococcemia. En realidad ella no tuvo una meningitis, tuvo una enfermedad producida por el meningococo, que también puede provocar meningitis, pero la enfermedad en sí es la meningococcemia, es una enfermedad producida por una bacteria que se llama meningococo, es prácticamente fulminante, en 6, 8, 10, 12 horas prácticamente puede terminar con la vida de una persona. Es de muy difícil tratamiento porque las etapas queman, lamentablemente aquí ocurrió eso. No tuvo una meningitis, lo que tuvo fue una meningococcemia y estamos en conocimiento de que, alertadas las autoridades de salud pública, han tomado las medidas que corresponden en el ámbito de las personas que estuvieron cerca de esta joven que lamentablemente falleció, porque se debe hacer un circuito de protección, pero eso lo decide salud pública. La competencia del médico es comunicar de que falleció la paciente y salud pública toma las medidas que entiendo fueron tomadas adecuadamente.
Bueno, esto también es no tiene que ver con el tema de hoy, pero es una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si un chico de 5 años se traga una moneda de 25 centavos? Bueno, acá le diría que estamos ante un problema, ¿no? La moneda de 25 centavos no es precisamente de las más chiquitas. Yo le diría que debe consultar de inmediato, porque esa moneda se pudo haber ido a 2 lugares. Si se va a la vía digestiva, pasa por el esófago y va al estómago, y de ahí por el intestino, y ahí puede quedar o puede eliminarse. ¿Cómo uno sospecha que puede estar en la vía digestiva? Porque el chico saliva, no puede tragar, pero lo peor que puede ocurrir es que en vez de irse a la vía digestiva se vaya a la vía respiratoria. En ese caso el niño estaría con síntomas inmediatos, estaría con tos, estaría con una tos irritativa, no para de toser, tiene dificultad para respirar. Quiere decir que la moneda puede estar enclavada en la garganta, puede estar enclavada en la tráquea o en los bronquios. Y si tragó y no tiene ningún síntoma, también es importante concurrir para saber dónde está, porque la única manera de saber dónde está la moneda es haciéndole una radiografía de tórax y abdomen. Como las monedas son del determinado metal, se ven muy bien en las radiografías y uno puede, de acuerdo a la radiografía, darse cuenta de dónde está y de la importancia o gravedad que pueda tener. Lo que no podemos hacer es quedarnos tranquilos y ver qué pasa, ¿no es cierto? También es importante que sepan que en este caso es importante concurrir a un centro asistencial de mayor complejidad. No tanto si es de urgencia, bueno, está la salita, está un consultorio cercano, pero va a necesitar de un estudio complementario, que es una radiografía, a veces de una tomografía, y a veces es inmediato el tratamiento. Lo puede hacer un otorrinolaringólogo, que es el que puede sacárselo si está muy arriba, y si ya la moneda está en la vía digestiva o en la vía respiratoria, ya es resorte de un estudio que se llama endoscopía, donde hay que probablemente anestesiar al niño, meterse con un tubo al tubo digestivo o a la vía respiratoria, y eso también ya es resorte de un especialista. Como ven, vamos evacuando preguntas que son así, que hace la gente y que son de consideración general. Doctor, mi hijo vomita mucho, es un bebé. ¿Cómo sabemos si está evolucionando bien, si es normal o si tiene un problema de salud? Bueno, el vómito en los bebés es frecuente, depende. Lo primero que uno hace siempre es tratar de hablar con los padres, tomarse 10, 15 minutos y charlar sobre cómo lo está alimentando. A veces tiene una técnica alimentaria que no es la adecuada, o toma muy rápido, o si toma biberones la tetina es muy grande, o toma sin respirar, o se lo mueve muy rápido después que... Entonces son chicos que llamamos vomitadores, pero existen otras situaciones como son el reflujo gastroesofágico, como es la hipertrofia del píloro, como son enfermedades gástricas que también pueden provocar vómitos. Un parámetro sencillo para más o menos saber si es un problema serio es el chico que vomita un poco pero que está teniendo un crecimiento normal, es un bebé que probablemente no tenga ninguna patología grave, probablemente estemos hablando de una mala técnica en la alimentación. Cuando se detiene el crecimiento o el niño baja de peso, evidentemente ya estamos ante un problema en el cual no se está alimentando adecuadamente y ya es resorte también de una consulta especializada. Bueno, estamos un poco llegando al final del programa. Una última pregunta que me parece importante es: la semana que viene mi bebé cumple 1 año. Bueno, esto fue todo un programa que hicimos el año pasado. ¿Qué vacunas debo aplicarle? Al año tiene que aplicarse la vacuna triple viral, que lo protege contra el sarampión, papera y rubiola. Tiene que aplicarse también la vacuna de la hepatitis A. Tiene que aplicarse la vacuna de la fiebre amarilla. Y lo que se está evaluando ahora es si se va a vacunar o no también contra la gripe A. Pero eso son todas vacunas del calendario oficial, o sea que concurriendo a un CAPS, concurriendo a un centro, a un vacunatorio oficial, tranquilamente se puede lograr la respuesta adecuada. Bueno, estamos con el tiempo cumplido como siempre, se nos fue el programa, hemos hecho un resumen de lo que es el dengue y les pido que
no se pierdan el próximo programa. Vamos a hablar sobre la prevención. Este programa va a repetirse el sábado a las 11 horas por el mismo canal. Y en el próximo programa vamos a hablar de prevención del dengue, que yo creo que es lo más importante que vamos a tener relacionado con esta enfermedad. Como siempre, gracias por estar allí, gracias por permitirnos estar de este lado y, si Dios quiere y Dios mediante, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Estos son los consejos de Manolo por Canal 2, el canal de todos. Que tengan ustedes muy buenas noches.